El tema de la autoridad es el tema que está central, digamos, en la liturgia de la palabra de este cuarto domingo del tiempo ordinario. ¿Qué tema es este más importante? Es de la autoridad, mis hermanos. Y no creo que es un tema sencillo también de explicar, y mucho menos en un video de unos pocos minutos. Pero vamos a tratar de decir qué es esa autoridad a la que Jesús nos está también invitando a seguir, ¿verdad? Y la importancia también de la autoridad para nuestras vidas, para nuestra sociedad, para nuestra familia y para nuestra iglesia. La gente en la sinagoga, allá donde estaba Jesús y que había expulsado los demonios, entonces se cuestionaban, la gente que estaba siendo testigo de todo esto, decía, ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Y anteriormente precisamente habían dicho que Jesús no enseñaba igual que enseñaban los rabinos, los maestros en ese momento. Dice, Él enseña con autoridad. La autoridad. Qué importante, mis hermanos, la autoridad. Pero, ¿qué es la autoridad? Bueno, una primera cosita que nosotros así, sin ser muy técnicos, digamos, o tratando de buscar definiciones así, de primas a primeras, nosotros vemos que la autoridad se relaciona con el poder. Y es verdad. Sin embargo, no tenemos que confundir autoridad con poder, ¿verdad? El poder es una capacidad, la autoridad es un reconocimiento. ¿Qué significa eso? Bueno, que el poder, al ser una capacidad, es algo que tengo, ¿verdad? Y la autoridad es algo que se me reconoce. De tal manera que la autoridad, mis hermanos, tiene que ver en el mundo de la política, pero también en el mundo también religioso y en el mundo familiar y personal, con otro concepto, que es el de legitimidad. La legitimidad la dan los otros, de tal manera que una autoridad es autoridad cuando el grupo social, la familia, los miembros de una comunidad, de un grupo, están, digamos, reconociendo que esta persona, de una u otra manera, merece ser escuchada, seguida y obedecida, ¿verdad? Entonces, la autoridad fluye de la mayoría o del grupo a la persona líder o al que está siendo reconocido como autoridad. El poder, en cambio, mis hermanos, fluye de manera inversa. El poder es la persona que tiene esa capacidad y ejerce un cierto control o coacción sobre las demás personas. La crisis de autoridad, precisamente, que estamos viviendo a nivel social, es global y es por la falta precisamente de reconocimiento que nosotros hacemos a aquellos que llamamos autoridades. Estos que llamamos autoridades pueden estar tanto en el ámbito de la política como en el ámbito familiar, como en el ámbito eclesial. De tal manera, mis hermanos, que la crisis de autoridad es una crisis que se está dando a todos los niveles. Fíjense ustedes, y nosotros lo sentimos y lo vivimos. Es como aquello de no creemos en nuestras autoridades. Comencemos con las autoridades políticas. Ya el mundo está como cansado, como harto, como bastante y despertando en cierto modo, o ha despertado ya, de que los políticos y las autoridades políticas no gozan del reconocimiento que la población, que los miembros de ese lugar, de ese estado, o de ese país o de esa nación le deben reconocer. Pero están ahí. Claro, están ahí porque tienen lo otro, tienen poder, ¿verdad? Pero también esta crisis se manifiesta en la familia. Se manifiesta en la familia porque los hijos están también desconociendo de una u otra manera la autoridad de los padres. Igual la nuestra, aún dentro de nuestra propia iglesia, que en algún momento nosotros sacerdotes y nosotros, digamos, los obispos, el papa, los sacerdotes, éramos de una u otra manera autoridades religiosas. Hoy hay que ganársela, hay que ganársela. Y la autoridad en realidad se gana. Y ahí es donde está parte de la crisis, en que el problema ha sido de las mismas autoridades. ¿Cuándo? Cuando estas mismas autoridades no son coherentes, cuando estas mismas autoridades no somos, digamos así,
no somos lo que decimos ser. Y por lo tanto la autoridad tiene una fuerza moral grandísima. El sostén, ¿verdad?, de la autoridad personal es la propia vida. Y cuando uno de pronto no hace las cosas que dice mandar, o cuando uno no vive de acuerdo a lo que dice profesar, creer o vivir, ¿verdad? No vive de esa manera, va perdiendo esa autoridad. En política se dice, va perdiendo legitimidad. Y la gente pues ya no lo acepta. Pero está Jesús en la sinagoga. Y vean qué cosa, todo aquello, todos los, digamos, las realidades humanas, enfermedades, demonios, reconocían en Jesús esa autoridad. Es Jesús entonces el que nos tiene que traer la solución a este problema de la crisis de autoridad. ¿Y cómo? Metiéndolo en nuestros hogares. Porque vean, y con esto quiero cerrar y terminar, donde hay una crisis de autoridad, donde la autoridad se pierde, entonces, ¿qué queda? El recurso del poder nada más. Y como queda el recurso del poder, ese que dice tener autoridad utiliza el poder para coaccionar, reprimir, obligar. Y hay entonces una especie de rebeldía entre los subordinados, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué se crea? Caos. ¿Por qué hay tanto desorden en nuestras sociedades? ¿Por qué hay tanto desorden en nuestra familia? ¿Por qué incluso dentro de la iglesia hay tanta confusión a veces y tanto desorden? Por una crisis de autoridad. Invitemos a Jesús. Invitemos a Jesús, al cual todas las áreas y dimensiones de la vida se le sometían y reconocían esa autoridad. Invitemos a Jesús para que haya orden. Orden en la sociedad, orden en la familia, orden en nuestra vida y orden en la misma iglesia. Y alguien puede decir, pero padre, si Jesús está en la iglesia. Pues sí, claro que sí. Pero a veces nosotros pues no queremos someternos. A veces nosotros no queremos precisamente obedecerle. Y donde no hay orden y donde esté el caos, entonces lo que está es el desorden. Y el desorden es el lugar o es el ámbito y la esfera que más le gusta al demonio. Donde está el desorden, está el demonio. Así pues que invitemos a Jesús, mis hermanos, para que traiga orden a nuestra vida, orden a la familia, orden a la iglesia, orden a la sociedad. Que Dios me les bendiga, pues, mis hermanos, y con este temita de la autoridad, pues preparémonos también nosotros para darnos cuenta que aquellos que ejercen una cierta autoridad sobre los demás tienen también que ganársela. Cuando se pierde la autoridad, recuerden, queda el recurso del poder. Padre de familia, tener autoridad no es dominar, someter, golpear. No, porque si haces eso, quiere decir que perdiste la autoridad. Y al perder la autoridad, claro, como eres padre de familia, como eres sacerdote, como te sientes que eres el que manda, entonces tú quieres gobernar a base de leyes, a base de imposiciones, a base, ¿verdad? Pero eso es por una crisis precisamente de autoridad. Que nos cuestionemos pues todos nosotros para que podamos entender que el recurso del poder no puede ser utilizado para obligar y para coaccionar, sino como Jesús, que tenía una coherencia de vida impresionante al punto que todos le reconocían esa autoridad. Que Dios me le bendiga.